Hemos quedado aquí. Seguimos. Bien, otras solicitaciones locales. Momento de ovalización por efecto del viento. Su cálculo ha sido explicado en el capítulo 2. Aparte de los momentos de ovalización, en las chimeneas se disponen ménsulas para soportar el aislamiento térmico, las cuales llegan a constituir rigidizadores a manera de diafragmas horizontales capaces de impedir parcial y localmente la deformación del fuste. Debido a este hecho, los momentos de ovalización solo se presentan en una cierta altura entre rigidizadores. Sin embargo, en la práctica, la armadura anular determinada para la sección no rigidizada se adopta para toda la altura, ¿no? Con propósitos de simplificación. Bien, a ver. Vamos a hacer una explicación al respecto. Bueno, vamos a hacer aquí. Y caramba. A ver. A ver cómo hacemos esto. Y avanza hacia este lado nuestro grafiquito. Entonces, vamos a asumir que nuestra chimenea es esta, ¿no? Y aquí tenemos el fuste, ¿no? Que es parte de la sección de la chimenea, ¿ok? Bueno, entonces hemos visto los momentos de ovalización que van a traccionar, por un lado, la parte al viento va a estar sometida a tracción las fibras interiores y a sotavento a tracción las fibras exteriores, ¿no? Bueno, entonces eso va a requerir una armadura tanto al interior como al exterior, ¿no? Que vas a adoptar para toda la circunferencia. Bueno, al margen de eso, tenemos nosotros cada cierto tramo unas ménsulas, ¿no? Una ménsula que en corte se vería solamente así, ¿no? Que sería en corte la ménsula. Y el resto es la proyección de la ménsula en toda la circunferencia. Lo propio vamos a tener en otro nivel como este, ¿no? Pero lo propio vamos a tener otra ménsula, que esa es la proyección, y esta es la ménsula propiamente dicha en el lugar del corte, ¿no? En el lugar del corte. Bueno, entonces, como habíamos indicado, estos dos anillos interiores que están monolíticamente construidos con el fuste, ¿no? Se presentan como rigidizadores ante una cierta deformación del fuste, ¿no? Entonces, si nosotros dibujáramos aquí el máximo momento que tracciona las fibras interiores, digamos que vamos a poner, perdón. Aquí pondríamos vamos a dibujar aquí nuestra sección del fuste y aquí, digamos, la otra parte, ¿no? Entonces, hemos visto que
los momentos de ovalización en el lado de Barlovento van a llegar a un punto tal como este, ¿no? A un punto tal como este aquí. Digamos así. Y luego tiene una variación, etcétera. Pero el máximo momento es este, ¿no? Que tracciona las fibras interiores. Y a este otro lado también vamos a tener un otro momento, pero que tracciona las fibras exteriores, ¿no? Entonces, vamos a tener así, digamos, también es un esquema. Y este sería el momento que tracciona las fibras exteriores, ¿no? Entonces, si yo dibujo esto, aquí vamos a tener que todo esto, si no hubiera rigidizadores, la variación de ese momento con altura sería una cosa como esta, ¿no? Una cosa como esta, ¿no? Porque a medida que vamos bajando, la velocidad del viento es menor, ¿no? Entonces el momento va a ir disminuyendo. Y a este otro lado tendremos una figura como esta, ¿no? Y aquí algo menor, vamos, y aquí vas a tener una variación como esta, ¿no? Que, ya digo, va a traccionar las fibras interiores y aquí las exteriores. Pero la presencia de estas ménsulas impide parte de esta deformación, ¿no? La deformación también va a ser de ese tipo. Entonces, la variación del momento de ovalización presentaría una forma como esta, le llamamos, que aquí prácticamente tendríamos una suerte de, este sería el momento, y aquí sería el momento. Inclusive habría la posibilidad de que cambie de signo, ¿no? Y aquí lo propio, ¿no? Y lo propio, así, ¿no? Y aquí lo propio. Entonces decíamos que generalmente, debido a esto, sin embargo, en la práctica no, la armadura anular determinada para la sección no rigidizada para esta sección se adopta para toda la altura, ¿no? Bueno, más adelante vamos a ver que esa armadura que estamos poniendo, llamaremos en exceso, la armadura anular, nos va a servir para absorber unos momentos de torsión, vamos a ver, ¿no? Esa armadura que estaría, diríamos, en exceso nos va a servir para absorber otro momento, ¿ya? Momento de ovalización por asoleamiento. Es muy similar al efecto del momento de ovalización por viento. También se presentaría este mismo criterio. Y ahora, momentos por ménsulas interiores. Entonces, el revestimiento interior de las chimeneas se soporta por medio de ménsulas que transmiten la carga al fuste de hormigón. Vease la figura 11. Bueno, ¿qué quiere decir? Que aquí vamos a tener un revestimiento, que sea de ladrillos refractarios, de cualquier cosa, estoy exagerando, ¿no? Y aquí vamos a tener un otro revestimiento, ¿no? Una carga puntual, además, bueno, en toda la circunferencia, lo mismo a este otro lado. Entonces, esta parte se va a comportar como, vamos a tener aquí una ménsula, tenemos nuestro shaft aquí, ¿no? Tenemos nuestro shaft. Y esto no hay, ¿no? Porque es la ménsula en cuestión aquí. Entonces aquí se nos está presentando una carguita, una carga que va a ser una carga aquí, que vamos a suponer como si fuese puntual, ¿no? Aquí. Entonces, esto nos va a provocar un diagrama de momentos si yo grafico sobre el eje
aquí, pero si aquí la fibra eléctrica continúa y tener un momento aquí, okay. Interior, ¿no? Entonces, es un diagrama de cuerpo libre, es un diagrama de cuerpo libre. Vamos a tener aquí un momentito, y vamos a tener otro momento, ¿no? Aquí, ahí, este momento. Que este momento, y esto aparece un momento, acciona las fibras interiores y un momento, acciona, aquí, y no, este momento acciona las interiores y este momento las fibras exteriores, ¿no? Veamos qué dice la figura 11, va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser lo mismo. Ahora salir de figura 11. Aquí está. Okay. Entonces tenemos momentos por metro de revestimiento con una D, con una extensidad E, puede haber una sobrecarga, etcétera. Entonces esto va a requerir uno de este tipo. Obviamente no necesitamos superior, pero por gramáticas, etcétera, vamos a disponer. Ya tenemos el cuerpo libre de los elementos que convergen en este punto. Momento de consola, momento de consola que se presenta en el elemento superior. El momento de consola que tracciona las fibras exteriores que se presenta en el momento en la exterior. Este sería el diagrama de momentos, ¿no? En una aproximación, el momento m sub c es igual al momento m sub c y es igual al momento de dividir entre 2. Bueno, y queremos hacer más pistas, un análisis algo más y vamos a las siguientes conclusiones, ¿no? Que realmente este momento de consumo va a provocar una deformación de los elementos verticales, ¿no? Como si vamos a tener una rotación phi sub b en el elemento superior, en este sentido, y una rotación en esta otra en la parte inferior. Pero además se presenta un momento
alrededor de una zona que suponemos que es una viga incorporada dentro del fuste de hormigón. Esta viga incorporada tiene por ancho el espesor del muro y por altura de, ¿no? Igual a la altura de la ménsula en unión con usted, más 2 veces el espesor de esta, ¿no? ¿Qué? Entonces, el anillo está sometido a un esfuerzo de torsión, ¿no? Que va a provocar un giro de anillo de esta pista anular igual a su. Entonces, por compatibilidad de deformaciones, este phi sub h es igual a phi sub b. Entonces son iguales, ¿no? Pero ahora decimos que el momento de consola va a ser absorbido por una parte por los dos elementos verticales superior e inferior en una cantidad m sub 1, ¿no? Por otra va a ser absorbida por la medida anular por un momento m sub c2, ¿no? Momento de consola m sub c2. ¿Y cómo se evalúan estos m sub c1 y m sub 2 o m sub c2 en base a las rigideces de los elementos superior e inferior? ¿Ya? Pues para eso asumimos que estos elementos superior e inferior tienen un punto de inflexión, esto es un punto de momento nulo a media altura entre uno de los rigidizadores o ménsulas, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver. Listo, pues dicho. Para un cálculo más exacto, donde el momento de consola es considerable, se considera que este momento es absorbido por bandas verticales, con un momento m sub 1, y por un anillo incorporado con un momento m sub 2. Esto es una viga anular horizontal de altura d, en correspondencia con la ménsula, y donde hemos definido ya el valor de esa altura, esa viga, ¿no? ¿Sí? Entonces, es sub c más es el valor del. Entonces, el momento de consola va a ser equilibrado por estos dos momentos. Pero habíamos dicho que por compatibilidad de deformaciones, la rotación de los elementos verticales es igual a la rotación de la viga incorporada o del anillo. Estos momentos m sub c1 y m sub c2 pueden ser deducidos y son iguales al momento de consola que multiplica a una constante a sobre a más b, ¿no? Y el m sub c2 es al momento de consola por una constante b sobre a más b, donde a y b están dados por estas expresiones. A es igual a 144 L al cuadrado por R al cuadrado sobre H sub 0 D, ¿no? Bueno, H sub 0 es el espesor del fuste, L es la distancia entre ménsulas, ¿no? Y R es el radio del fuste, ¿no? D, ya hemos dicho, es la altura del elemento anular, ¿ok? Entonces, de alguna manera, aquí estamos expresando las rigidez. Entonces, M sub C2 es B sobre A más B, M sub C1 es A sobre A más B, que la suma de estos dos. Luego decimos, el momento M sub C1, que es absorbido por los dos elementos verticales, reemplazará al momento de consola en el cálculo simplificado así indicado, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Aquí la mitad, pero ahora vamos a poner aquí que es m sub c1, ¿no? Y ahí sí vamos a dividir entre dos ese momento para la parte que tracciona las fibras exteriores y para la parte que tracciona las fibras interiores.
Entonces, el momento M sub C1 reemplazará al momento de consola en el cálculo simplificado, arriba indicado, y el momento M sub C2 deberá ser equilibrado por un anillo sometido a una flexión pura, flexión que está dada por M sub C2 por R, donde R es el radio del fuste, que requiere disponer armaduras anulares inferiores, ¿no? Armaduras inferiores. Bueno, ver figura 2 creo que no vale la pena que ver figura 2. Esto, lo que hemos visto, ¿no? Ya está. ¿Ok? Que se requiere poner armaduras inferiores. Recordarán, hace ratito hemos dibujado la ménsula con el fuste y habíamos puesto esto, ¿no? Habíamos puesto esto. Y aquí tenemos la viga incorporada que va a requerir una armadurita aquí. ¿No? Pero esta armadura es relativamente muy pequeña y como hemos dispuesto la armadura horizontal para toda la altura del fuste entre tramo y tramo, debido a los momentos de ovalización, esto prácticamente ya no se quiere añadir porque ya hay esa armadura, ¿no? Ejemplo, se pide evaluar los momentos de origen local de ovalización por asoleamiento y menso. Datos. El diámetro medio del fuste es 16 metros, ¿no? La presión a la altura donde vamos a evaluar es de 100 decanewton metro cuadrado. La carga del revestimiento que está sobre la ménsula son 2000 decanewton por metro. El valor de delta para evaluar la presión, etcétera, es 1 y el gamma 1,3, ¿no? El espesor del fuste es 30 centímetros. La altura o la longitud, la altura entre ménsulas es 10 metros. La excentricidad de esta carga B es 20 centímetros. Y la altura de la ménsula en correspondencia con el fuste son 40 centímetros. Entonces, por efecto del viento, esta es una fórmula que ya la habíamos tomado en el capítulo 1, es un coeficiente que para este valor de 1,3 y delta 1 es 0.071 por Q por G sub 0 delta sub 0 por el diámetro medio al cuadrado. Entonces, 0.071 por 100 por 1 y por 16 nos da 1817 decanewton metro por metro. Para las fibras exteriores, ¿no? El momento de ovalización para las fibras exteriores que se da en sotavento es el coeficiente 0.064 por la presión, la misma de aquí, por 100 por delta igual a 1 y por el diámetro medio al cuadrado, lo que nos da menos 1638.4. Por asoleamiento. Para las fibras interiores tenemos esta expresión. Mu, el coeficiente de dilatación térmica del hormigón, por T, que es la diferencia de temperaturas, que si no se da, habíamos dicho, se toma 30 como mínimo. El módulo de elástico para cargas de larga duración y el espesor del fuste al Q, sobre 2,75 por el diámetro medio. Para las fibras traccionadas exteriores es una expresión similar, lo único que cambia es este coeficiente en el denominador, que es 5. Nos da 220.9 decanewton metro por metro y 121.5 decanewton metro por metro. Para ménsulas interiores, el momento de consola es la carga B por el valor de la excentricidad.
2000 por 0,2, 400 de Newton metro por metro. Cálculo simplificado, asumimos que es la mitad de este valor, esto es 200 de Newton metro por metro. Cálculo más preciso, definimos en principio el espesor, la altura de la viga incorporada, que es 2 veces el espesor más la altura de la consola. La altura de consola, dato 40 centímetros, el espesor 0,30, entonces tenemos aquí 0,40 más 2 veces de 2 por 0,30, nos da 1 metro. Entonces hallamos los valores de las rigideces a 144 por L, la distancia entre ménsulas, que es dato, 10 metros, ¿no? Por R al cuadrado, 8, el diámetro medio teníamos 16, el radio medio es 8, entonces tenemos esta expresión sobre H sub 0, que es 0,3 por 1, que es este valor, ¿no? Nos da 307.200, aproximadamente 0,3 millones. El B, 24 L al cubo, 24 por 1000 sobre 0,3 al cubo, nos da 888.800, aproximadamente 0,9 millones. Entonces, el M sub C1 es momento de consola, 400, por el valor de A, 0,3 millones, sobre la sumatoria de 0,3, aquí estamos, aquí está al revés, ¿no? Bueno, pero a buen entendedor, aquí es 0,3 por millones más 0,9, nos da 400 por 0,77, 308 de Newton metro por metro. Y el momento M sub C2 no es otra cosa que la diferencia con 400, directamente 92. O usamos la formulita del M sub C2 y nos da lo mismo, ¿no? Luego, este momento de consola M sub C1 reemplazamos en la fórmula anterior. Entonces decimos que el momento de consola que tracciona las fibras interiores va a ser igual al momento de consola que tracciona las fibras exteriores, y es igual a 1 medio de 308. Entonces 154 de Newton metro por metro. Y el M sub C2 es 92.8. 92 por 8, 736 de Newton, que es este momento por el radio, ¿no? Hemos dicho que hay una... Bien, entonces, fíjense, si nosotros calculamos con este momento de flexión pura la armadura necesaria, ¿no? Tenemos 736 de Newton por metro. Aquí se está haciendo un cálculo rápido con la tensión admisible, 2400, y tenemos entre 0,9 por 0,9. 0,9 sería el valor que afecta a la altura útil. Nuestra altura es 1 metro, entonces estamos asumiendo 0,9 por 0,9 por 1400 nos da 0,38. O sea, es algo más que un diámetro de 6, ¿no? Entonces, ya hemos dicho, como hemos puesto armadura anular constante entre una ménsula y otra ménsula por ovalización, entonces asumimos que esto ya no es necesario adicionar. Conclusiones, ¿no? Viendo la magnitud de estos valores que acabamos de hallar en el ejemplo, los momentos de ovalización por asoleamiento son pequeños con respecto a los momentos de ovalización por viento, ¿no? Los momentos en el sentido vertical debidos a las ménsulas pueden, sin efectuarse mayores cálculos, reducirse en un 20%.
en consideración a la viga anular incorporada. Punto. ¿No? Y luego hacer la distribución a mitades, ¿no? La armadura anular requerida por esta viga, ¿no? La viga anular, es despreciable esta. Más aún, si se considera que esta viga anular coincide con la ménsula que actúa como rigidizadora. En consecuencia, disminuye los efectos de ovalización sobre el fuste. Entonces, ¿qué haríamos en el anterior ejemplo? Tenemos 20%, 8, entonces aquí tendríamos, nuestro momento era el M sub B. ¿Dónde está? Aquí, 400, ¿no? Entonces, disminuimos en un 20%, sería 360, ¿no? Y 360 dividimos entre 2 y nos va a dar 180, ¿no? Entonces, ya, estamos del lado de la seguridad, hemos hecho violentamente, ¿no? Bueno, pero si quieren más exactitud, aplicamos estas formulitas, ¿no? Bien, entonces, hasta aquí hemos determinado todas las solicitaciones, corte, momentos en el fuste, y ahora tenemos que ver y comparar las solicitaciones por esas acciones y comparar con las solicitaciones admisibles o las tensiones admisibles, ¿no? Bueno, cálculo de los esfuerzos para el estado de servicio. Esto es tensiones admisibles. Por las solicitaciones globales, ¿no? Ya hemos visto esto, pero lo vamos a volver a ver aquí. Por solicitaciones globales, tenemos el momento provocado por el empuje del viento, ¿no? Que provoca un cortante H, y la carga vertical por efecto del peso propio y del revestimiento, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, aquí tendríamos en la cara A, barlovento, tracción. Y la tracción podemos indicar que es F sub A medios, o sea, a la mitad del fuste, ¿no? Sobre N, que es la relación de módulos, ¿no? En cambio, este otro lado tendríamos también la resultante o el promedio de la tensión de compresión al interior y al exterior. A eso están llamando F sub CN. Bueno, el dibujito está medio chabacano, ¿no? Esto es recto, ¿no? O sea, debemos dibujar esto así. Esto es recto, ¿no? Y aquí tenemos la tracción y aquí tenemos la compresión, ¿no? Y la variación, o sea, la variación de tensiones que vamos a tener es una cosa como esta, ¿no? Así. Bueno, no quería dibujar un poquito en isométrico, pero les ha fallado, ¿no? Este año quiere decir recto, ¿ok? Tracción y compresión, asumiendo que el viento tiene esta dirección, esta, ¿no? Está así es el viento, ¿ok? Bien, entonces, ¿cómo hallamos estas tensiones? Ya vamos a ver. Eso nos va a provocar, ¿qué cosa? Una flexión compuesta, donde toda esta parte A sotavento va a estar comprimida y esta parte va a estar traccionada, ¿no? La tracción va a ser absorbida por la armadura exterior con una cuantía W sub E, que va a ser la sumatoria del interior y el exterior, ¿no? Bien.
¿Cómo hallamos? Una primera aproximación con la fórmula simple de flexión simple, vale la redundancia. ¿No? Esto. Si por efecto de la carga vertical y el momento, la sección anular estuviera totalmente comprimida, el cálculo de la tensión, los esfuerzos, se efectuaría con la tensión media en el hormigón, sería el corte, la carga vertical sobre el área del anillo. Y el área del anillo no es otra cosa que pi por diámetro medio por el espesor del fuste, ¿no? ¿Ok? Más, para la compresión sería más, ¿no? El momento sobre la inercia por la distancia al punto más alejado, que queremos llegar más, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? El I sobre B no es otra cosa que el módulo resistente, ¿no es cierto? Entonces tenemos pi por diámetro medio al cuadrado por h sub 0 dividido 4. Entonces, esta fórmula también se puede emplear para tener una idea de las tensiones de tracción y de compresión en el caso en el que la sección esté sometida a ambos tipos de tensiones. Para el caso de hormigón armado, la determinación de las tensiones se efectúa a partir de las fórmulas que se establecen aceptando la proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, tensiones y deformaciones. Y se resume en el ábaco de la página H3, que proporciona coeficientes A y B en función de la excentricidad relativa E sobre el radio medio y de la cuantía total de armaduras. Entonces, desarrollo ver el libro de hormigón armado de Fernando Moral, ¿no? Figura C3, creo que hemos visto también esto, pero vamos a retornar a dicha figura. Oh, es esta, ¿no? Es esta. Abaco de Salinger. Bueno, aquí están las formulitas. Para entramos con la excentricidad relativa, que es el E sobre el radio medio. ¿Qué es el E? Es el momento sobre el esfuerzo normal. Bueno, aquí le hemos llamado B, pero a buen entendedor, y aquí estamos llamando E. Entonces, la excentricidad es el momento sobre E, ¿no? Y sobre el radio medio nos da esto. Luego, la cuantía total es la cuantía exterior más la cuantía interior. ¿Ok? Entonces, en principio hallamos el esfuerzo de compresión promedio, ¿no? O sea, como si no hubiese momento. No es otra cosa que la carga vertical sobre el área. Y el área no es otra cosa que pi por el diámetro medio por el espesor del fuste, ¿no? Ok. Una vez hallada la tensión el esfuerzo de compresión en el hormigón, el esfuerzo real es este esfuerzo de compresión medio sobre el coeficiente B, ¿no? ¿Ok? Por último, el esfuerzo de tracción de las armaduras es este esfuerzo de compresión F sub B por A, donde, como decíamos, A y B está dada en este abaco, ¿no? Entonces, a este abaco entramos por el eje de las X con el valor del
la excentricidad relativa es sobre el radio medio, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos una excentricidad relativa de 1,7, digamos, ¿no? Supongamos, ¿no? ¿Ok? Y vamos a ir hasta cortar una de las curvas con la cuantía total. Digamos, nuestra cuantía total sea 0,8%, 0,8. ¿No? Aquí, perdón. 0,8. Entonces, aquí tenemos 0,8. Y aquí salimos ya, ¿no? Y leemos el valor de B, ¿no? Aquí hay las dos escalas. Los valores inferiores son para el coeficiente A y los superiores para el coeficiente B. Entonces aquí tendríamos 0, 15, sería 17,5, 16,5 llamaremos, ¿no? 0,16,5, ¿no? En cambio, para el acero tenemos que ir con esta misma excentricidad hasta cortar el valor que hemos hecho mención, aquí el 0,08, ¿no? Que hemos tomado. Ah, no, 0,8 nomás, 0,8 aquí. Entonces saldríamos por aquí. No, perdón. 0,8. Ya aproximadamente, sí. Y tendríamos, si este es 30, 35, 32,5, ¿no? ¿Qué? Esa es la figura. Bueno. En el sentido, bueno, esto es en el sentido vertical, ¿no? Habíamos visto cómo se hace. En el sentido transversal, vamos a tener que se presenta un esfuerzo tangencial a lo largo de toda la circunferencia, ¿no? Y este esfuerzo tangencial es igual a 2 veces la fuerza cortante sobre el área por coseno de eta, donde eta es el ángulo que se forma en la sección que queremos determinar con el diámetro, sí, con el diámetro perpendicular a la dirección del viento, ¿no? Entonces, eso estamos aquí. Aquí estamos. No, Dios. ¿Qué ha pasado? Aquí está, ¿no? Entonces, aquí tenemos la fuerza de corte, ¿sí? Y tenemos el ángulo eta, más o menos, aquí está teta, ¿no? Que forma la sección donde queremos determinar el esfuerzo tangencial con el diámetro perpendicular a la dirección del viento, ¿no? Entonces, el valor de tau es igual a 2h sobre omega por coseno de teta, ¿no? Entonces, el máximo valor va a ser cuando teta es 0, es aquí. Entonces, tenemos que tau máximo va a ser h sobre 2h sub 0 por e, ¿no? Y se presenta aquí en los flancos, ¿no? Aquí en los flancos. ¿Ok? Bueno. Lo mismo, tan, 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 tan.
Entonces tenemos el máximo valor, tau máximo, h sobre 1,6, h sub 0 por el diámetro medio. Aquí estamos asumiendo que z es 0,8 del diámetro medio, ¿no? Ya en el gráfico estaba como teta. Entonces, por último, eso nos va a provocar esfuerzos anulares de tracción, ¿no? Y esos esfuerzos anulares no son otra cosa que la derivada de n sub h de a, y esto nos da tau por h sub 0 diferencial de y sobre sumatoria de cuantías, pero de las armaduras horizontales, sobre 100 por h sub 0 por d sub y. Haciendo operaciones, nos sale que F sub A, la tensión en el acero, es 100 veces el cortante sobre 1,6 del diámetro medio por la sumatoria de cuantías horizontales por el espesor del fuste, ¿no? H, esfuerzo de corte en la sección considerada. Sumatoria de omega sub H, cuantía del acero anular horizontal, que es la cuantía exterior más la cuantía interior, pero horizontales, ¿no? Este esfuerzo de tracción máximo en el acero se presenta en las caras laterales de la chimenea. Ejemplo, bueno, antes, ¿no? Hasta antes de empezar a clases, solo una persona ha entregado su proyecto. Espero que desde ese momento hasta ahora y hasta finalizar la clase hayan enviado su proyecto, ¿no? El que no ha enviado ya se atrasa, el que se pasa de las 9 ya tiene 10% de atraso. El que se pasa de mañana ya va a tener 20. Y el miércoles que se olvide nomás, ¿para qué va a entregar? Va a tener 40% de descuento, ¿no? Bueno, por si acaso, así que jóvenes, estén nomás enviando o ya habrán enviado. Bueno, a ver, un ratito. Ejemplo, para tener otra vez una idea de la magnitud de estos valores, ¿no? Porque aquí estamos con valores reales, de chimeneas reales, ¿no? No son valores inventados. ¿Verdad? Ya. En el ejemplo se verificarán, pero las tensiones a partir de los siguientes datos. Radio medio, 9.25 metros. El espesor del fuste, 32 centímetros. El esfuerzo normal o vertical, 4.2 millones de decanewton. El esfuerzo de corte, 0.39 millones de decanewton, ¿no? La cuantía exterior de las armaduras verticales, 0.375%. La cuantía interior de las armaduras verticales, 0.212. La sumatoria de cuantías armaduras horizontales es 0.587, a sabiendas de que ambas cuantías interior y exterior son iguales, ¿no? Son iguales. Bueno, en este caso da la casualidad de que la sumatoria tanto de cuantías verticales como horizontales son iguales, ¿no? En el sentido vertical, entonces tenemos la sumatoria de cuantías, datos, ceros, estamos sumando estos dos, 0.587. La excentricidad relativa es el momento, 38 millones, sobre el esfuerzo normal, 4.2 millones, y sobre el radio medio, 9.25, ¿no? Entonces nos da un valor de
0,98. 0,98. Entonces, la tensión en el hormigón no es otra cosa que la carga, la tensión media, ¿no? Tensión media. Aquí debemos poner su M. Ya. Ya. Entonces, la tensión media de compresión es esfuerzo normal sobre el área de fuste, ¿no? Y el área del fuste es la circunferencia, 2pi radio medio, por el espesor del fuste, ¿no? Entonces, es 4.2 por 10 a la sexta. Que mucho espacio. Sobre 2pi por 925 por 32 nos da 22.6 decanewton por centímetro cuadrado, que parece bajo, es bajo para las tensiones que ya estamos acostumbrados a manejar, ¿no? Del ábaco se obtiene para este valor de 0,98 y para esta cuantía 0,587, ¿no? Para este entonces. 0,98, 0,587. 0,98 y 0,5. 0,98. ¿0,98 aquí? Ya, más o menos ahí, ¿no? Para 0,568, hemos dicho 0,56, ¿no? 0,50 estaría por aquí. Aquí. Ahí queda. Ahí. Va, un poquito más, un poquito menos. Ya. Entonces hallamos un valor de, para el hormigón, de 0,25, 0,29 más o menos. Más o menos 0,29. Y para el acero tenemos 0,56, 56 y pico, ¿no? Aquí, acá hay. Casi, era el mismo valor, bueno, casi ya estaría por ahí. Entonces un valor de 18,5 más o menos. El inclinado lo he hecho. 18,5. Pero un momentito, estamos viendo el acero. Ya ahí. 15, 18. Sí, 18,5 más o menos. A ver, veremos. ¿Qué dicen? 18,5. Ah, 0,28,5 había dicho y 18,5. Bueno, 22,6 este valor que hemos hallado, 22,6 sobre 0,29 da 78 decanewton centímetros cuadrados. Y la tensión media en el acero va a ser
la tensión del hormigón por el valor A, que hemos hallado 0,18, 1403 decanewton por centímetro cuadrado, ¿no? Figura 14, que era figura, ya sabemos de memoria. Bueno, ya hemos visto esto, ¿no? Figura 14. En el sentido horizontal, tenemos esta expresión que hemos determinado. La sumatoria de cuantías es igual a 0,587, 0,587, ¿qué debe estar? ¿No? Aquí, 0,57. Entonces, 100 por 0,39 millones sobre 1,6 por el diámetro medio, que es 2 por el radio medio, por la sumatoria de cuantías, 0,587, por el espesor del fuste, bueno, a su 0,32. Y nos da una tensión en el acero 710 decanewton por centímetro cuadrado, ¿no? Esas son las tensiones por solicitaciones globales, ¿no? Y ahora vamos a ver por solicitaciones locales. Por gradiente térmico, provoca solicitaciones tanto verticales como horizontales. En el sentido vertical, es el momento que hemos hallado de origen térmico, ¿no? Y como está completamente comprimida, lo único que hacemos para hallar el esfuerzo o la tensión es el momento sobre el módulo resistente, ¿no? ¿Ok? Entonces, el momento sobre el módulo resistente. Entonces, es M sub T sobre I, todo sobre B, esto pasa hasta abajo. Y esta ya es la distancia a la fibra más solicitada, ¿no? Entonces, el momento es K sub T por H sub 0 al cubo sobre 12, por sobre 1, ¿no? 1 porque estamos trabajando para una longitud unitaria, por H sub 0 al cubo sobre 12, la distancia a la fibra más solicitada es H sub 0 medio. Haciendo operaciones aquí, entonces se va con esto, se queda este 12 se va con este, queda esto. Entonces, en definitiva, tenemos que la tensión de compresión adicional sobre el hormigón es K sub T por H sub 0 medios, ¿no? Bien. Fascia Barlovento, totalmente traccionada. Hemos hallado la expresión del momento de origen térmico para sección completamente fisurada, estaba dada por esto. Entonces, ese momento solo va a ser absorbido, ¿por qué? Por el área del acero, y la más solicitada es la exterior, ¿no? Por la distancia entre armaduras, ¿no? Solamente van a absorber esos momentos, como está todo traccionado, las armaduras, ¿no? Entonces, en definitiva, F sub T es, reemplazando el valor de N sub T, N por C por K sub T por H sub A sobre 1 más C, que es la tensión de tracción adicional a la armadura exterior vertical, ¿no? A la armadura exterior vertical. En el sentido transversal, se considera que se trata de una sección parcialmente comprimida y parcialmente traccionada. Esto es que está sometida a flexión simple. Entonces, me dice que la compresión en las fibras interiores va a ser K sub T por alfa por H sub 0, y la tracción en las fibras exteriores es N por K sub T por H sub 0 por psi menos alfa, donde psi
es la altura útil sobre el espesor del fuste, sobre la altura total. Y el valor de alfa lo sacamos en función de las cuantías y de la relación de cuantías C de la página C2, ¿no? Entonces, la misma chimenea del caso anterior, o sea, se permanece en constancia el radio, momento, etcétera, el cortante, ¿no? Pero ahora tenemos que el módulo elástico para cargas de larga duración es 120.000 de Newton centímetro cuadrado, ¿no? Y que el gradiente dato es 60 grados centígrados. Entonces, la pendiente del diagrama de tensiones es el módulo 120.000 por mu, coeficiente de dilatación térmica del hormigón, por T, gradiente 60, sobre el espesor del fuste, 32 centímetros, que es dato. Nos da 2.25 decanewton por centímetro cuadrado por centímetro. Sentido vertical, cara a sotavento, La compresión adicional es la pendiente del diagrama de tensiones sobre H sub 0 metros. Entonces, K sub T 225 por 32 sobre 2, 36 decanewton por centímetro cuadrado, que es la compresión adicional, ¿no? Por gradiente térmico. En Barlovento tenemos esta expresión, el módulo resistente por C, que es la relación de cuantías interior a exterior, ¿no? Por K sub T, que acabamos de hallar, por H sub A, la distancia entre armaduras sobre 1 más C. Entonces, es esto, sacamos esto, 0.56. N estamos asumiendo 15 por C, 0.56, por K sub T 2.25, por H sub A 22, sobre 1 más C, más 0.56, nos da 269 decanewton por centímetro cuadrado. En el sentido transversal, como hemos dicho que las cuantías interior y exterior son iguales, y era igual a la mitad de 0.587. Entonces, el valor de C es igual a 1, ¿no? Entonces, para un valor de C igual a 1 y una cuantía exterior de 0.2935, sacamos del fascículo Che, página 2, el valor de C aquí, ¿no? Esto. Ok, 0.20 y tantos y 1 por aquí, wow. Bueno, les voy a pasar esto corregido. Okay. Ver mis libros, ¿dónde está? Bueno. Entonces sacamos el valor de 0.22, ¿no? La relación de la altura útil a la altura total 0.8. Entonces F sub T' es K sub F por alfa por H sub 0, es 2.25. 2.25 es este valor de K sub T. Aquí nomás ha salido. Por alfa por H sub 0. 2.25 por 0.22 por H sub 0 por 32 nos da 16 decanewton por centímetro cuadrado como compresión adicional en las fibras interiores. No, la tracción va a ser F sub T N 15 por K sub T 2.25 por el espesor del fuste 32 por Ski 0.8 menos alfa 0.22
nos da 626 decanewton por centímetro cuadrado, tracción en la armadura horizontal exterior, ¿no? Para que vean, es muy importante, ¿no? Por ménsulas interiores, provocan tensiones en el sentido vertical, ¿no? Hacia azotamiento, vamos a ver el impacto en la armadura exterior, ¿no? Entonces, tendremos que la compresión adicional es el momento de consola que tracciona las fibras exteriores sobre módulos resistentes, ¿no? Que sería 1 por H0 al cuadrado sobre 6. Compresión adicional en las fibras interiores. Hacia Barlovent, totalmente traccionada. Entonces tenemos dos casos. Uno, el momento de consola que tracciona las fibras exteriores y el momento de consola que tracciona las fibras interiores. Esto dividimos directamente entre el área de armadura exterior y entre la distancia entre armaduras. Entonces, es la tracción adicional a los aceros exteriores, ¿no? Y esta es la tracción adicional a los aceros interiores, que es el momento M sub C y sobre asumir por H sub A, ¿no? Ejemplo, para luego poder hacer una sumatoria de efectos, ¿no? Asumiendo que los momentos de consola exterior e interior son iguales y son iguales a 350 decanewton metro por metro, en la cara A sotavento, usamos esta formulita, ¿no? 6 por 35,000, ¿no? Esto por las unidades en centímetros, sobre H0 al cuadrado, sobre 1 por 32 sería, ¿no? Sobre 1 por 32. Entonces nos da 205 decanewton centímetros cuadrados, que es la compresión adicional, ¿no? Ahora bien, hallamos el área exterior de las armaduras. Es la cuantía exterior por la sección de hormigón, que es H sub 0 por 100. Entonces nos da 12,06 centímetros cuadrados por metro, ¿no? Entonces, fase a momento no va a ser otra cosa que este momento sobre 22, la relación de H sub A, por 12,06, nos da 132 decanewton por centímetro cuadrado, que son tracciones adicionales a las armaduras exteriores. La armadura interior es 0,212, la cuantía interior, por 32 y por 100 también aquí, ¿no? 32 y por 100. Nos da 6,79 centímetros cuadrados por metro. ¿Ok? Aquí ya se ha ido el 100, por eso aquí hemos puesto, aquí está en porcentaje, hemos puesto 100, aquí ya no, 6,79. La tracción adicional a las armaduras interiores es el momento sobre 22 por el área interior, que es 6,79, nos da 234 decanewton por centímetro cuadrado. Por ovalización, provocan tensiones en el sentido transversal, o sea, horizontal. El momento de ovalización M sub 0 o puede ser el que tracciona las fibras exteriores o el que tracciona las fibras interiores. Actúa sobre como una flexión simple en el hormigón, ¿no? Entonces tenemos la tracción adicional, tracción en las armaduras exteriores es F sub OE
el momento M sub OE sobre H sub 0 por psi menos alfa tercio sobre A sub E. Lo propio para las armaduras interiores es una cosa similar, solo que usamos la armadura interior que hemos hallado aquí, ¿no? 679 y 1206. Y es H sobre H sub 0, alfa es función de la cuantía total de armadura, no, perdón, función de la cuantía exterior de la armadura horizontal y del valor de C. Entonces, para W sub E igual a 0.23.3, que es la mitad de la cuantía total horizontal, y para un valor de C igual a 1, hallamos un valor de alfa 0.22. Los momentos están dados por 2100 de Nm por metro y 2450 de Nm por metro. El área es la cuantía por el área de hormigón. Nos da 9,24 centímetros cuadrados por metro y es igual al área interior, ¿no? Entonces las tensiones de tracción adicionales son 210.000 sobre 32,08, estamos en el momento de organización, 0,8 menos 0,22 tercios por 9,24, estamos aplicando esta fórmula, y 245.000 sobre 32 por 0,8 menos 0,22 tercios por 9,24, ¿no? Ok. Ya. Bien. ¿No? Esos eran datos, ¿no? Nos da el primero 977, tracción exterior, y el segundo 1140, fíjense. Por ovalización es muy importante, ¿no? Ok. Bien, ahora el resumen de todo lo que hemos explicado. Dice, por solicitaciones globales y solicitaciones locales. Las tensiones por solicitaciones globales y solicitaciones locales se pueden obtener por superposición de las tensiones calculadas aisladamente, ¿no? Esta suposición, ¿no?, de superponer las tensiones constituye un método válido con excepción de la superposición de tensiones debidas al esfuerzo de corte H y a los momentos de origen térmico M sub T y M sub 0 E. Pues en este caso se obtienen valores mayores que los obtenidos por medio de un cálculo más exacto efectuado a partir de las fórmulas de la flexión compuesta. Por ello, cuando se aplica la superposición de tensiones para el caso de solicitaciones por corte combinadas con M sub T y M sub E, se aplicará una reducción del 15%, ¿no? Ojo. Bien, en el ejemplo desarrollado se llegaría a las siguientes tensiones de conjunto. En el sentido vertical, la fuerza de compresión mediana por acciones globales era 78 y por locales 36 más 2 nos daba 116 decanewton por centímetro cuadrado. Eso en sotavento, ¿no? En barlovento no nos interesa calcular la tensión de compresión porque todo está a tracción, ¿no? En barlovento solamente vemos las tensiones en los aceros, ¿no? Entonces, en la armadura exterior, la tensión media va a ser 1403, que está dado por las solicitaciones globales, más 269 más 132, 1804 decanewton por centímetro cuadrado. Para la armadura interior es la misma solicitación para
las acciones globales, más 234, nos da 1637. En el sentido transversal, ¿no? En el sentido transversal, aquí estamos aplicando reducción que nos habíamos hablado hace ratito, un 15% cuando sumamos M sub T y M sub E, ¿no? Entonces tenemos 710 más 626 más 977 por 0,85 nos da 1966. En la armadura interior, cara a Barlovento, nos da 710 más 1140, 1850. Entonces, para que vean las magnitudes de las tensiones, ¿no? Para cada uno de los puntos, ¿no? Entonces, en rigor, lo que hacemos es, ¿qué cosa? Hallamos las solicitaciones principales, pero solamente, vamos a poner aquí, para la cara de Barlovento, vamos a chequear las tracciones. Y para la cara de Sotavento vamos a chequear las compresiones en el sentido vertical, ¿no? Y en una sección diametralmente opuesta y que es paralela a la dirección del viento, ¿no? Aquí. ¿No? No vale la pena hacer análisis aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque si verifica aquí y aquí, va a verificar por esto, ¿no? Además, hemos dicho que el viento, como sopla en cualquier sentido, ¿no? O en cualquier dirección, en algún momento va a estar trabajando en esta dirección, entonces lo que vamos a verificar es esto y este punto, ¿no? Pero como la armadura que vamos a adoptar para esto y para eso va a ser constante en toda la circunferencia, no pasa nada, ¿no? ¿Ok? Mientras que en el sentido horizontal tenemos que verificar las tensiones tanto a tanto aquí a Barlovento como a Sotavento. Aquí tracciones y compresión, ¿no? Bien, en el sentido horizontal, lo que nos corresponde es verificar en estas secciones, ¿no? Por esfuerzo horizontal, ¿ok? O sea, no vamos a estar haciendo así, sino prácticamente en los cuadrantes, punto. Bien. Normas de cálculo, entonces tenemos que comparar las tensiones que hemos hallado con las tensiones admisibles. Ahorita estamos viendo el método de tensiones admisibles. Entonces, aquí hacemos un paréntesis, vamos a ver la norma francesa. Normas de cálculo, norma francesa. Influencia de la temperatura sobre las propiedades del hormigón y del acero. Sobre el hormigón, la resistencia nominal del hormigón debe afectarse por un coeficiente de reducción P sub B, que es función de la temperatura T sub I, ¿no? De la temperatura al interior de la chimenea. Para valores menores a 50 grados centígrados, P sub B es 1, o sea, no hay una reducción. Pero entre temperaturas entre 50 y 250, ¿no? Hay el coeficiente de reducción por temperatura es 1 menos T sub I menos 50 sobre 500, ¿no? Entonces, ahí hay un descenso brusco, ¿no? A ver, asumiendo que esto sea 100, ¿no? Asumiendo que esto sea 100, menos 50, 50, entre 500, 0,1.
1 menos 0,1, o sea, va a quitarle el 10% de resistencia si la tensión o la temperatura es 100 grados, ¿no? Bueno, ustedes saben, el día sábado se ha conmemorado el ataque al Trade World Center, ¿no? Dos torres en Nueva York de más de 104 pisos, 404 metros, que han sido atacados con aviones, ¿no? Y lastimosamente el cerebro de este ataque era pues un ingeniero civil, ¿no? El Osama Bin Laden era ingeniero civil, así que su padre era un empresario constructor, etcétera. Entonces sabía de esto, ¿no? Sabía de esto, por eso es que han, eh, diremos, raptado los aviones prácticamente saliendo en su primer vuelo, ¿no? Con los tanques llenos de combustible, ¿no? Entonces las torres han aguantado el impacto del avión, ¿no? No ha pasado nada, ¿no? Si los tanques de combustible hubieran estado relativamente vacíos, se hubiese incendiado un poquito y no pasaba nada, pero como digo, ha habido una gran temperatura que ha hecho que descienda la tensión, ¿no? Resistente del hormigón, ¿no? Entonces, lo que ha fallado luego es el núcleo de hormigón, ¿no? El núcleo de hormigón, porque, bueno, vamos a ver más adelante en el capítulo 4, el edificio era así, y aquí teníamos un núcleo de hormigón, ¿no? Un núcleo con varias cositas, bueno, aquí, digamos, los ascensores, escaleras, etcétera, de hormigón. Y todas estas columnas ya eran de acero, no solamente tenía columnitas en el perímetro muy seguidas, es lo que llamamos tube on tube, tubo dentro de otro tubo. Y el tubo exterior estaba conformado por columnas muy seguiditas, ¿no? Muy seguiditas, aquí, ¿no? De acero. ¿Ok? Entonces la arena tocó aquí, se incendió todo esto, ha aumentado la temperatura tremendamente, ha perdido su resistencia, y al perder su resistencia, esto prácticamente ha fallado, ¿no? Y ya la parte de los entrepisos también ha fallado, y luego ha colapsado porque ya se ha caído un primer piso, el segundo, el tercero hacia abajo, y ya todo el conjunto ha hecho que falle ya por eh, impacto, ya por todo, y por pandeo cada una de las columnas, ¿no? Entonces, para que vean la importancia de esto. Entonces, de hecho, a partir del 11 de septiembre del 2001, han cambiado la normativa relativa al diseño de edificios, ¿no? No que le han puesto ahora carga de aviones, sino que se pide un aislamiento de la estructura para que pueda soportar más de 1 hora, en algunos casos 2 horas de incendio, ¿no? ¿Ok? Antes no había esa restricción, ahora es eso, se tiene que dar cumplimiento a eso para que no colapse, ¿no? Bueno, eso como cultura general, jóvenes. Entonces, la relación de módulos elásticos, de módulos se asume 15. Los módulos elásticos para cargas de corta duración están dado por 21.000 la raíz de F sub CJ, dado tanto F sub CJ como E sub I en decanewton por centímetro cuadrado, ¿no? Es una de las pocas fórmulas que se necesita entrar con unas unidades ya bien definidas, ¿no? Porque en las otras son todas fórmulas consistentes, ¿no? Se va cada una de las unidades, etcétera, ¿no?
Y para cargas de larga duración es 1/3 del módulo de cargas de corta duración. ¿Cuándo usamos cargas de corta duración? Para determinar deformaciones por viento, ¿no? ¿Ok? O por sismo, ¿no? Mientras que por asoleamiento, por ménsulas, etcétera, son cargas de larga duración, ¿no? Para el acero, lo propio aquí, la tensión nominal del acero se debe reducir según este coeficiente, ¿no? Para valores menores a 200 grados centígrados, 1, ¿no? Entonces, para valores de T entre 200 y 250, fíjense que aquí ya varía notablemente, ¿no? Para ese incremento de 50 grados, entonces sí, es 1 menos T sub I menos 200 sobre 500, ¿no? Entonces, si tenemos T sub I, hemos dicho 100 entre 500 ya 0,20, ya es para 0,8 baja, ¿no? Acciones que deben considerarse. Obviamente, el peso propio, siempre tiene que considerarse el peso propio. Y el peso de los revestimientos. Para el peso propio del hormigón armado, se utilizan los siguientes pesos específicos, ¿no? Vale 2.500 decanewton por metro cúbico si la sumatoria de cuantías vertical y horizontal es menor al 2,5%, ¿no? Si es mayor, entonces se utiliza 2.350 más 5.400 W sobre 100, donde W es la sumatoria de cuantías, si esto es mayor, ¿no? Entonces, la acción del peso propio en nuestras combinaciones las vamos a representar por G. El revestimiento interior se fija de acuerdo al volumen teórico, ¿no? De la mampostería o de los revestimientos, etcétera, y al peso promedio correspondiente. Solo se puede considerar este peso en los cálculos de estabilidad si el revestimiento transmite su carga al fuste por medio de ménsulas, ¿no? La acción del peso del revestimiento se presenta por P mayúscula, ¿no? Bueno, ¿por qué decimos esto? Porque en muchos casos hay chimeneas que tienen chimeneas que tienen este diseño, digamos, ¿no? Bueno, es una sección de la chimenea que estamos dibujando. Esta es la chimenea, ¿no? De hormigón, es el fuste de hormigón. Y la chimenea en sí es algo, otro fuste así, ¿no? Que es prácticamente independiente del fuste de hormigón. Entonces aquí se hace de manera tal de que cuando sopla el viento, el sismo, etcétera, no va a absorber esos esfuerzos debidos al viento, va a ser absorbido por el fuste de hormigón, ¿no? Y no le va a llegar al revestimiento. Entonces, generalmente una carga vertical es pues una carga estabilizante a cualquier momento de volcamiento, ¿no? Pero aquí se está pasando directamente al terreno, entonces no hay esa colaboración, ¿no? Ahora, si pusiéramos ménsulas, ya, esto vamos a transmitir por medio de ménsulas al fuste, entonces ya ahí sí se considera, otra vez,
Ahí sí se considera como una parte estabilizante, llamemos, ¿no? Si ahí pues se está transmitiendo a través de las ménsulas al fuste, ¿no? Tan al fuste. ¿Ok? Bien. Solo se puede considerar este peso en los cálculos de estabilidad si el revestimiento transmite su carga al fuste por medio de ménsulas. La acción del peso del revestimiento es P. El viento, los efectos del viento, considerando el efecto dinámico, deben evaluarse de acuerdo a las reglas NB 65, quebrado 2005, ¿no? Pero el sitio nunca debe considerarse como protegido. La acción del viento normal y viento extremo las vamos a designar en nuestra matriz de combinaciones como B y W, ¿no? Temperatura. Las temperaturas normal y excepcional vendrán precisadas por las condiciones de funcionamiento. Temperatura normal B y temperatura excepcional T sub B. Generalmente la temperatura excepcional se produce a tiempo de la inauguración de la planta o del horno o de la chimenea, ¿no? Entonces elevan la temperatura a su máximo valor para chequear si funciona o no el revestimiento, etcétera, ¿no? Ahora, cuando hay un cambio en los ladrillos refractarios o en el tipo de revestimientos, nuevamente se hace una prueba con la temperatura T sub E excepcional, ¿no? Bueno, jóvenes, ya deberían haber enviado todo. Vamos a quedar aquí hasta el día miércoles. Hasta el día miércoles. Hasta el día miércoles, jóvenes. Hasta el miércoles, Inge. Creo que no me han escuchado. Hasta el día miércoles. Hasta el miércoles, Inge. Ahí está, recién uno que ha despertado. Pues este estaba durmiendo. No, Ya. Inge, seguimos avanzando el proyecto. Estaban enviando el proyecto, me alegro. Sí. Ya, a partir de ahora ya tienen 10% de descuento. Ya, Inge. A partir de ahorita.